Bueno, lo que la pregunta te pide que calcules es las funciones trigonométricas, ¿sí? Sabiendo que el seno de x es igual a un medio, ¿sí? Esta es la información que te brinda. Entonces vos tenés que calcular las demás funciones trigonométricas, ¿sí? Que si bien sabes que son el seno de x, el coseno de x, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Sí? Estas son las funciones que tenés que calcular teniendo en cuenta esta información que tenés. ¿Sí? Bien, sabes que el seno de un ángulo es igual, ¿sí?, a la razón entre el cateto opuesto, que corresponde al numerador de la fracción, ¿sí?, sobre la hipotenusa, la medida de la hipotenusa que vendría a ser el denominador. ¿Sí? Por eso hice un pequeño triángulo, rectángulo, ¿sí?, donde queda demostrado, ¿sí? Eh, el cateto opuesto al ángulo X, ¿sí?, la medida de la hipotenusa, que son 2 unidades, ¿sí?, y bien el cateto adyacente, que no sabemos todavía la medida, que esto en realidad debemos descubrir para poder encontrar o calcular las demás funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Acá podemos implementar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si sabemos que la hipotenusa es igual a 2 unidades, ¿sí?, y que el cateto opuesto es igual a 1 unidad, sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Por lo tanto, la hipotenusa como 2 unidades, ¿sí?, 2 elevado al cuadrado va a ser igual que 1 elevado al cuadrado más, y que yo no sé la medida del cateto adyacente elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, tenemos una ecuación, ¿sí? Despejamos y al cuadrado nos va a quedar que, bueno, 2 al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Y entonces despejamos y nos va a quedar que y al cuadrado es igual a 3, ¿sí? A 4 le restamos 1, ¿sí? Porque 1 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Bien, entonces si y al cuadrado es igual a 3, no hay duda que y va a corresponder a ser la medida del cateto adyacente, solamente acá está elevado al cuadrado. Entonces, para eliminar la potencia, lo que tenemos que hacer es eh, utilizar una raíz, ¿sí? Entonces, si y al cuadrado es igual a 3, y va a ser igual a la raíz de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cateto adyacente, ¿sí?, va a ser igual a una medida de raíz de 3, raíz cuadrada de 3, ¿sí? Bueno, cuando tenés estos datos, ahí sí podés encontrar todo lo que son las demás funciones trigonométricas, ¿sí? Tenés el seno de x, como te lo he dicho, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Bueno, tal como lo tienes ahí arriba, ¿sí? Sería que el seno de x vendría a ser igual al cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2, ¿sí? Después el coseno de x, que vendría a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 3, la hipotenusa es 2, ¿sí? Perdón, el cateto adyacente es raíz de 3, no 3, ¿sí? Entonces te quedaría así, ¿sí? De la misma manera, la tangente es que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto es 1, cateto adyacente raíz de 3, ¿sí? Entonces podés expresarlo de esta manera, y a su vez, en matemática, cuando tenemos una fracción donde el denominador es una raíz, lo que solemos hacer es racionalizar la fracción de modo que la raíz pase de alguna manera al numerador de la fracción, ¿sí? En realidad, así expresado está bien. A la vez, lo que podés hacer es multiplicar esta misma fracción, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador por lo que vendría a ser el denominador de la misma, ¿sí? Entonces, 1 por raíz de 3 te va a ser igual a raíz de 3, ¿sí? Y raíz de 3
multiplicado otra vez a la raíz de 3 es como la raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces se va a eliminar la raíz y nos va a quedar 3, ¿sí? Tanto así como 1 sobre raíz de 3 es igual que la raíz de 3 sobre 3, ¿sí? No hay problema. Después la otra expresión sería la cotangente de x, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, la cotangente, si observas, es la inversa de la tangente, ¿sí? Simplemente. Te va a pedir ahora el cateto adyacente en el numerador, que vendría a ser la raíz de 3, y el cateto opuesto, que es 1, no es necesario que lo escribas, ¿sí? Porque cuando el 1 es denominador, en realidad no lo escribimos, ¿sí? Después la secante de x, que vendría a ser la razón entre la hipotenusa sobre el cateto adyacente. El hipotenusa tenemos que es 2, el cateto adyacente raíz de 3, ¿sí? Nuevamente vamos a tener una raíz como denominador, entonces racionalizamos la expresión, ¿sí? Y bueno, una vez que multiplicamos tanto el numerador como el denominador por la raíz de 3, lo que nos va a quedar es que va a ser igual a 2 por raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Y después la cosecante de x, que vendría a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿sí? Hipotenusa sabemos que es 2, ¿sí? Y el cateto opuesto es 1, ¿sí? Por lo tanto, simplemente escribimos el numerador 2, ¿sí? Porque al tener un denominador 1 no es necesario, ¿sí? Bueno, de la misma manera se procede en el punto B, ¿sí? Acá tenemos la tangente de un ángulo alfa, ¿sí? Lo que es igual a la división de 3 sobre 4, ¿sí? Bueno, también entonces tenemos, porque tenemos información de que la tangente es igual a la razón entre lo que vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces 3 va a ser igual a la medida del cateto opuesto y 4 va a ser igual a la medida del cateto adyacente, ¿sí? Acá tenés un sencillito triángulo donde se puede ver reflejado esto, ¿sí? El ángulo alfa, el cateto adyacente, que es igual a 4 unidades, el cateto opuesto 3 unidades. Aplicando el teorema de Pitágoras, de la misma forma que en el caso anterior, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Lo que tenemos que encontrar acá es la medida de la hipotenusa, por eso lo expresé con una incógnita x, ¿sí? Va a ser igual que la suma entonces de 3 al cuadrado, que corresponde al cateto opuesto, ¿sí? Elevado al cuadrado, más 4 al cuadrado, que corresponde a la medida del cateto adyacente elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, la suma de estos es igual a 25. Entonces, x al cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, x, ¿sí? Eliminando la potencia, nos va a ser igual a la raíz de 25, que es 5. Entonces, esto quiere decir que la hipotenusa va a ser igual a 5 unidades, ¿sí? Bien. Por lo tanto, ahora podés aplicar las funciones trigonométricas de la misma manera que en el caso anterior, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que el seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Vas a ver cuál es el cateto opuesto, en este caso 3, ¿sí? La hipotenusa es 5, te va a quedar 3 quintos, ¿sí? El coseno del ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Cateto adyacente es 4, la hipotenusa es 5, te va a quedar 4 quintos. La tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto tenés que es 3, cateto adyacente 4. Y bueno, esta expresión es la misma que la que tenés en el principio original, ¿sí? Después vas a calcular lo que es la cotangente del ángulo alfa, que es igual a la división entre el cateto adyacente por el cateto opuesto. Cateto adyacente 4, cateto adyacente sí 4 y cateto opuesto 3, ¿sí? Bien, después la secante, que es la división entre la hipotenusa por el cateto adyacente. La hipotenusa tenés que es 5 y el cateto adyacente tenés que es 4, entonces va a quedar 5 cuartos. Y por último la cosecante del ángulo alfa, que es igual a la razón entre la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa tenés que es 5, ¿sí? Y el cateto opuesto tenés que es 3. Si observas, vas a ver que la cosecante es la inversa, ¿sí?, del seno.
¿sí? Fíjate que en el seno tenés cateto opuesto sobre hipotenusa, en la cosecante tenés hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿sí? La secante es la inversa del coseno, ¿sí? Fíjate que en el coseno tenés cateto adyacente sobre hipotenusa y en la secante tenés hipotenusa sobre cateto adyacente. Y bien, la cotangente es la inversa de la tangente. En la tangente tenés cateto opuesto sobre cateto adyacente y en la cotangente vas a tener cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto en realidad es lo que tenés que hacer en este punto porque te pide calcular las funciones trigonométricas, ¿sí? Teniendo en cuenta la información que se te brinda en cada ítem.